Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. La migración indocumentada desató un fuerte debate entre el gobierno y la oposición política, a la que el Partido Nacional señala de instigar la caravana de indocumentados que la semana pasada partió a los Estados Unidos. Esos movimientos son inducidos por activistas y dirigentes del Partido Libre con el fin de dañar la imagen internacional del país, señaló Luis Colindres, secretario general del Comité Central del Partido Nacional. A las advertencias y riesgos apuntados por Washington, El Salvador y Guatemala, se unió la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heidi Fulton, que reiteró las amenazas del presidente Donald Trump. Los migrantes hondureños deben retornar a sus lugares de origen ya que son engañados con fines políticos y criminales, señaló la diplomática. En un video en su cuenta de Twitter, Fulton describe los peligros que se pueden sufrir al emprender la ruta migratoria. Estamos invirtiendo millones de dólares para ayudar a los hondureños a mejorar su seguridad, educación y oportunidades económicas. Tu futuro y tu norte está aquí, sostuvo la diplomática. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, confirmaron por su parte el retorno de unos 100 compatriotas que desistieron seguir la marcha. Pese a esto, el miércoles partió un nuevo grupo de migrantes que desde la zona sur cruzaron la frontera con El Salvador y van rumbo a Guatemala, en donde se sumarán a los que desde San Pedro Sula caminan a la Unión Americana. Cada relato que sale en la voz de estos caminantes remite en su salida del país al hambre, la pobreza, el desempleo, el miedo y la ansiedad, flagelos sociales que orillan a decenas de familias y a hogares desintegrados a migrar al norte del continente al lado de los más pequeños, en un afán de encontrar refugio fuera del país y sin ignorar las amenazantes medidas anti-inmigrantes del presidente Trump. Sus relatos descarnados patéticos moldean razones por las que se han visto obligados a dejar su tierra en busca de condiciones de paz y vida para ellos y los suyos. Una situación compleja que coincide con unas finanzas poco halagüeñas para Honduras, luego que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, revisó a la baja el crecimiento productivo para el 2018. La CEPAL advierte que la expansión es a la baja y de un 1.3%, 2 décimas menos al pronóstico de agosto pasado por el organismo. Se muestran diferencias entre países y subregiones, con Centroamérica a la cabeza al aumentar el Producto Interno Bruto seguido del Caribe y Sudamérica. En el otro extremo están Argentina, Venezuela y Nicaragua, las dos últimas en plena crisis migratoria debido a problemas político-humanitarios internos. La caravana migratoria surge de la convocatoria en redes sociales del periodista y exdiputado de Libre Bartolo Fuentes a unirse en caravana para evitar el desplazamiento aislado de cientos de hondureños expuestos a riesgos de violencia y agresiones en el trayecto. El origen de la convocatoria deja señalamientos del propio mandatario Juan Orlando Hernández que desdicen del propósito de este fenómeno y drama humano. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días Honduras y el mundo, gracias por estar con nosotros en Canal 11 en la entrevista, también en Radio Visión Honduras. Recuerde, si va a salir de su casa, pueden seguir el programa en las frecuencias 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en 93.5 en Comayagua, La Paz y Guatepec, el Corredor Central, el Agua y Ojoa, en La Ceiba, en Tela, en el litoral atlántico del país en la 105.5 y en la cálida Choluteca también nos puede seguir en la 90.3 en Radio Visión Honduras. Tengo 4 distinguidos invitados. Se ha dicho, y ayer pasamos, que de La Ceiba pretenden ya salir otros hondureños buscando seguir esa caravana de compatriotas que ya están en territorio de Guatemala. El presidente Manuel López Obrador de México ha dicho que va a dar una visa de trabajo. Unos estuvieron a favor en México, otros estuvieron en contra. Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, dijo ayer que ya muchos hondureños vieron que la cosa no era fácil, desistieron y muchos hondureños están regresando.
Esos son los puntos que hay, pero otros hondureños están saliendo de La Ceiba y están saliendo de Choluteca a unirse a esas caravanas. Voy a hablar de esto y otros temas con mis invitados de esta mañana. Voy a saludar primero a Sor Lidia de Sousa, Coordinadora Nacional Pastoral de Movilidad Humana. Gracias por estar aquí, Sor. Bien, su gusto. Gracias por la invitación. Bien, también aquí a mi lado izquierdo está una de las más destacadas periodistas de los últimos tiempos de nuestro país. Estuvimos juntos en Televicentro y Emisoras Unidas. Es un gusto tener aquí a alguien que estuvo muchísimos años en CNN en español, en Univisión, en Telemundo, en TN5 y también fue directora de este canal, de Canal 11. Mayra, es un gusto verte. ¿Qué tal, Raúl? Muy honrada. Muchas gracias por la invitación también. Está don Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras del CODE. Don Hugo, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado Raúl, por invitarnos a compartir con los distinguidos amigas y amigos esta mañana y con el pueblo hondureño compartir nuestra experiencia con esta situación de la movilidad humana, no solo en Honduras, sino en el mundo entero, ¿no? Sí, y está también don Oscar Estrada, es el director de Pulso Digital. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días, Raúl. Aquí un honor compartir con este distinguido foro de esta mañana. Bien, vamos a iniciar. Mayra, tu experiencia, tantos años en cadenas internacionales, transmitiendo para los norteamericanos y para los latinos en Estados Unidos. ¿Cómo visualizas esto que ha pasado? Si me buscan una toma, hay dos tomas que ayer me impresionaron. Hemos pasado muchos reportes desde Guatemala con nuestro canal aliado de la Alianza Informativa Latinoamericana Azteca Noticias. Está montándose a un camión y hay un niño, gordito el niño. Primero enfocan a tres niños y la mamá dice ellos son míos. Después enfocan a un niño gordito, simpático. Eso fue un reporte de un mexicano. Ya voy a ver si lo tengo, Fabricio, y te lo envío. Y le dije al niño, ¿y tu papá, y tu mamá? No, yo me vine solo. ¿Cómo que te viniste solo? Le dije el periodista mexicano. Sí, es que yo me motivé, vi en la televisión la caravana y me vine. ¿Y tu mamá qué dijo? Que Dios me acompañara y que ojalá tuviera mejor suerte. Eso me impresionó. En la noche pasé otras tomas y ya la voy a repetir. Está en un camión montándose los hondureños y están subiendo a los niños. Y hay una niña que está tratando de jalar a un familiar, no sé si a un hermanito o a la misma mamá. Eso es lo que está pasando en esta caravana migratoria. Mayra, tu experiencia, ¿qué te dice? Bueno, Raúl, yo lo que creo es que esto hay que verlo de dos puntos de vista. Uno es cómo la prensa internacional está cubriendo esta noticia. ¿Y qué es lo que sucede? La prensa internacional siempre está reportando el tema migratorio. ¿Por qué? Porque el tema migratorio es un problema humano, es un problema social, es una crisis humanitaria. Y esto que está pasando ahora en Honduras para nosotros es impactante, pero constantemente vemos reportes en la prensa internacional, por ejemplo, del drama de los africanos emigrando a Europa, cómo naufragan en el mar, cómo mueren muchos ahogados, cómo intentan en una forma dramática cruzar, llegar hasta Europa a través de cercas que están electrificadas. Lo que sucede es que para la prensa internacional este es un tema que no puede ser ignorado. El tema de la migración contempla un componente social, un componente humano, es una crisis humanitaria. Entonces, no se puede ignorar, pero también tiene un factor que hay que decirlo, yo que he sido periodista internacional lo puedo decir. Visualmente es un tema que atrae mucho. Se impactan, como dice Raúl, con las imágenes, porque es una noticia que genera mucha carga emocional visualmente. Estas imágenes en realidad son impactantes. Entonces, claro, ese componente emocional también impacta en el público y atrae televidentes, atrae lectores. Entonces, la prensa internacional no lo puede desconocer, pero sin duda hay un componente ahí que está siendo explotado. Y la otra forma como hay que verlo es lo que impacta en el país, es lo que impacta en la prensa local, por ejemplo, cómo la prensa local lo está viendo y cómo le están buscando explicaciones a un drama, que se le buscan explicaciones a un drama que es antiguo. La Biblia, solamente en el segundo libro de la Biblia, después del Génesis ya está hablando en el Éxodo,
que fue el primer gran movimiento migratorio de la humanidad, si se puede decir, y está relacionado ¿con qué? Con carencias, con abusos, con explotación. El pueblo hebreo estaba siendo oprimido y tuvo que emigrar, salir de Egipto. Pero la Biblia también muestra que estos tenían un líder, que era Moisés, porque todos estos movimientos necesitan tener un guía, necesitan tener un líder. Entonces yo creo que las dos cosas son válidas. Hay razones para emigrar. La gente que se arriesga a esto es porque tiene motivos y no podemos desconocerlos. Pero también es cierto, eso es una verdad, pero también es verdad que están siendo utilizados por gente que políticamente esa es la toma que obtiene ganancia de esto. Ponela, Fabricio, no la quites. Miren esa toma. Miren a esa niña jalando a la más grande, ¿ve? La de camisa naranja. Y de ahí quiere jalar a la mamá, que es tan pesada y no se puede. Perdón, Mayra, pero... Sí, lo que decía que el tema migratorio... Por ejemplo, ¿ves esa toma? Es un tema antiguo. Sí. Yo creo que si hubieran habido cámaras de televisión en la época que se dio el éxodo, habríamos visto esto. Entonces, es un tema que es antiguo, tan antiguo como la humanidad. Y no es un tema exclusivo de Honduras, no es exclusivo de Centroamérica. Es un tema que sucede en muchas partes del mundo. Pero claro, Moisés, estamos hablando... Lo que decís de la Biblia, Moisés hizo una caminata para sacar a... Bueno... Y bueno, para llevarlos a la tierra prometida. Llevarlos a la tierra. Bueno, pero ahora está la tierra prometida aquí, es Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que ser bastante objetivos para darnos cuenta de que no podemos negar que la gente que migra tiene motivos para hacerlo. Hay carencias, hay falta de trabajo, hay falta de oportunidades, quieren mejores niveles de vida y eso es legítimo. Emigrar es legítimo, es un derecho para las personas. Todo el que quiere emigrar tiene derecho a hacerlo. Pero también es una verdad que no se puede ocultar, que está siendo explotada esta carencia y esta necesidad por sectores interesados en su causa y en capitalizar este movimiento, esta inquietud, esta inconformidad, capitalizarla a su favor. Sí. Entonces yo creo que la prensa está haciendo un gran trabajo concientizando acerca del drama migratorio, pero creo que también generalmente cuando se cubre la noticia de la migración, se cubre esto, las imágenes, el impacto, los efectos de la migración, la desintegración familiar y todo lo que se implica. Pero no se atacan las causas, que es en realidad lo que deberíamos tocar. Las causas de por cuáles la gente se arriesga a estas aventuras. Anoche precisamente en el noticiero hablaba de eso, que en este momento la clase política hondureña está enfrentada, pero yo no escucho que digan, bien, lo vamos a solucionar así. Nosotros los de la oposición planteamos para solucionar el problema de la migración y esto que tiene a Honduras en todos los noticieros internacionales del mundo, porque algunos dicen parecemos Siria, parece Venezuela. Pues decía yo que ojalá la clase política en vez de pelearse se sienten a platicar y busquen salidas. Eso mismo que hablaba Mayra hace un momento, yo lo planteaba anoche, porque me escribía alguien, la salida es que hayan elecciones. Vaya pues, que hayan nuevas elecciones, pero hay nuevas elecciones y al día siguiente de las nuevas elecciones, ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde está la comida para esa gente que está migrando? Antes de seguir con mis tres invitados, ya Donald Trump, por primera vez, desgraciadamente para nosotros, Donald Trump nunca había referido a Honduras. No nos paraba bola, como decimos los hondureños. Ahora lo que hace es, no voy a decirle la mala palabra, pero no regañarnos. Eso es lo que hace Trump y amenazarnos. Eso es lo que ha hecho este polémico presidente de los Estados Unidos y ha puesto también a su vicepresidente a estar amenazando a las autoridades de Honduras. Pongamos lo que ha dicho Donald Trump para que la gente conozca. Donald Trump, aquí está el primero de los, ha escrito ya varios Twitter Donald Trump. El primero dice, estoy viendo el liderazgo del Partido Demócrata porque quieren fronteras abiertas con las débiles leyes existentes. Asalto a nuestro país, oigan bien, asalto a nuestro país por Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyos líderes están haciendo poco para defender este gran número de personas que incluye muchos criminales de entrar a México y después a Estados Unidos. Voy a repetir por lo duro que es Trump con esto. Estoy viendo el liderazgo del Partido Demócrata porque quieren fronteras abiertas con las débiles leyes existentes. Asalto a nuestro país por Guatemala, Honduras y El Salvador,
está diciendo que Honduras, Guatemala y El Salvador están asaltando a los Estados Unidos y que los líderes de estos países están haciendo poco para detener este gran número de personas que incluye a muchos criminales de entrar a México y después a Estados Unidos. Y ahí dice Trump, adicionalmente a parar todos los pagos a estos países. O sea que ya no va a mandar dinero, está diciendo de nuevo, los cuales parecen que no tienen ningún control sobre su población. Y ese mensaje es directo para los presidentes Sedén de El Salvador, Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Costa Rica. Dice los pagos a esos países, los cuales al parecer no tienen ningún control sobre su población. Debo, en los términos más fuertes, pedirle a México que los detenga y si no lo logra hacer, llamaré al ejército de Estados Unidos y cerraré nuestra frontera sur. Ajá. Y López Obrador ayer dijo que va a dar visas de trabajo. Y hoy lo amenaza Trump, que va a llamar al ejército de los Estados Unidos y va a cerrar la frontera sur si México no logra impedir el paso de esta caravana. El asalto a nuestro país en la frontera sur, sigue diciendo Trump, incluye los elementos criminales y las drogas que ingresas. Es mucho más importante para mí como presidente que el comercio. Esperamos que México pueda detenerlo en su frontera del norte. Esto es culpa de los demócratas por sus débiles leyes. Nota, dice, este es un tema político en Estados Unidos porque ya las elecciones, este es ya un resumen nuestro, este es un tema político en Estados Unidos ya, porque va a elecciones de medio periodo para decidir quién va a tener el control del Congreso de Estados Unidos, también una tercera parte del Senado de los Estados Unidos. Trump está en campaña para ayudar a mantener el control posible en el Congreso y en el Senado. Las elecciones son el próximo 6 de noviembre y hoy es jueves 18 de octubre. Hubiera estado con eso, pues Trump no va a soltar hasta conseguir que los norteamericanos voten a su partido y tener más control él en el Congreso y en el Senado. Okay. Es que definitivamente, aunque el drama migratorio es eminentemente humano, sin duda en este caso es político, tanto para Trump, porque que la reacción que ha tenido el presidente de Estados Unidos, lógicamente le echa más leña al fuego, lo convierte en un tema de mayor interés a nivel mundial, ¿verdad? La reacción de López Obrador haciendo esta oferta que ya ha generado, por ejemplo, reacciones en México, los mismos mexicanos, deberíamos creer entonces que los mexicanos no tienen ningún problema. Y no es así. México tiene tantos problemas como cualquier otro país. Su pueblo también sufre carencias, también hay pobreza en México. Por lo tanto, creer que esta promesa de López Obrador de generar estos empleos para los hondureños o para los centroamericanos que migren es la solución, bueno, él sabrá cómo va a enfrentar el descontento interno en México. Pero todo esto yo lo interpreto como un manejo político de un drama humano, Raúl. Y creo que los políticos, por un momento, por lo menos lo que compete a los de nuestro país, deberían plantear soluciones a largo plazo, de manera que la gente, porque pareciera que, como se está manejando en algún sector de la prensa, pareciera que la migración de hondureños es un tema de este gobierno, es un tema de ahora. Y los hondureños están emigrando no solo a Estados Unidos, sino a Europa, a Belice, a Islas Caimán, están emigrando en busca de trabajo a un montón de partes. Entonces, y no es un problema que comenzó hace un año, hace 3, ni hace 4, ni hace 8, es un problema que es antiguo. ¿Por qué? Porque las condiciones que motivan la inmigración siguen vigentes, siguen igual, la gente se va en busca de oportunidades. Entonces, Donald Trump quizás tiene razón, si estos países no generan esas oportunidades, la gente va a seguir emigrando. Y él como presidente de Estados Unidos tiene un tema político, tiene un nicho político ahí, pero también tiene una posición como ciudadano norteamericano en torno a que tiene que proteger su país de esta migración irregular. Aparte que si la alienta, imagínense lo que pasaría. Hace meses hubo una caravana que no era de hondureños, era de centroamericanos. Entonces, si Trump alienta esto, de repente estaríamos viendo no solamente saliendo de La Ceiba y de Choluteca, sino saliendo de El Salvador, de Guatemala, de Managua, de un montón de lugares, saliendo personas para intentar entrar a los Estados Unidos. Entonces, creo que más que
utilizar mediáticamente y políticamente el tema, deberían plantearse soluciones. Sí. Sor Lidia de Souza, usted que diariamente tiene que ver con los migrantes que son retornados, ¿cuáles son sus criterios de esto que está pasando? Que de verdad hay muchas cosas que analizar. Y el primero de todo, con toda la razón decía la compañera, el tema migratorio. O sea, en la verdad no es decir la problemática o el problema migratorio. Estamos diciendo de la migración irregular, que muchos dicen indocumentada, pero en la verdad es irregular porque indocumentado, según algunos marcos internacionales, significa la persona que no tiene ningún tipo de documento. Estamos hablando de irregular, son las personas que quizás no tienen el documento necesario para poder entrar en un determinado país. O sea, aquí la preocupación más grande es, nosotros, independientemente de cómo ha nacido, originado esa caravana o las caravanas, porque ya están hablando en plural, hay un grupo grande de personas que necesita protección, que necesita garantías de vida, que necesita ayuda humanitaria, necesita orientación también. Este es el tema, ¿no? Independientemente de los acuerdos políticos, o más bien lo que nosotros condenamos es utilizar los migrantes, las personas migrantes, como moneda de cambio. ¿Pero para qué? Para beneficio político o económico de un determinado grupo. Porque al final, infelizmente, no hemos visto, y no es solo Honduras, en todo nuestro Latinoamérica, no hemos visto ningún tipo de intervención directa y efectiva para poder detener la emigración de tantos y tantos latinoamericanos. Entonces, la preocupación es que ahorita, en este momento, atender la emergencia. Es una emergencia humanitaria. Estas personas necesitan asistencia, protección y necesitan orientación también. Es cierto, fueron engañadas, sí, se le dijeron, le van a dar la visa humanitaria, le van a dar lo que es el asilo, la protección internacional. No es cierto. Existen, ¿verdad?, una cantidad de criterios para que se pueda iniciar un proceso de solicitud de asilo, iniciar un proceso de solicitud de visa humanitaria. Y está hablando de México igual, pero en Estados Unidos. Pero por otro lado hay que entender que la necesidad que tiene nuestra población obliga a tomar decisiones. La migración de muchos años, Honduras, por lo menos desde los 50, ya tiene una migración bastante significativa, y junto al tema pobreza, la falta de oportunidades, estamos en un contexto, exactamente en este contexto ahorita. ¿Cómo está nuestro sistema de salud pública en este momento? ¿Verdad? ¿Cuántas personas que dependen de hemodiálisis y no pueden tener acceso? ¿Cuántas personas están esperando para una intervención quirúrgica? Tantas personas en nuestro país por azúcar, o sea, diabetes o por hipertensión, no pueden trabajar porque no tienen gratuitamente el medicamento para mantener su salud. Entonces, el tema salud, el tema educación, el tema trabajo, pero también el tema de inseguridad, ¿no? La violencia generalizada, y está muy bien, ayer decían algunos compañeros en los medios, es que no solo maras de pandillas, cierto, no es solo maras de pandillas, porque la violencia no es solo generada por maras de pandillas, está la delincuencia común, están otros grupos que van haciendo, hay violencia también contra la población por parte de instituciones del Estado, policía, militares, por eso existió una depuración, por eso existe pues todavía una investigación. Entonces hay que entender que la población tiene temor también, ¿qué va a pasar mañana? Y la población más pobre es la más vulnerable. El caso, por ejemplo, de las madres que salen con sus niños. Mucha gente juzga y dice, es que imagina qué inconsecuente esta madre, poner a esta criatura tan chiquita, pero no hay que juzgar, hay que ver qué oportunidades hay. Una madre con 4 hijos que escuché su testimonio decía, es que soy madre soltera, jefa de hogar, no tengo familia que me pueda apoyar, 4 criaturas pequeñas, ¿cómo va a trabajar? ¿Cómo va a sostener? No tengo casa, no tengo apoyo. Puede tener un montón de reflexiones sociales, hay un montón de cosas que se puede hacer, pero el hecho está de que ahí está la necesidad. Entonces las personas se sienten por diferentes motivos de sumarse a esta caravana. Yo creo que cuando empezaron esto, quién empezó y cómo fue que empezó, no tenía idea de lo que volvería. Porque imagínate, la caravana inicial ya está llegando en México, y ahorita, en este momento, están saliendo personas organizadas de nuestro país, ¿verdad? Grupos grandes, y todos con un único sueño, llegar a las Américas, o sea, llegar a Estados Unidos o a México, porque hay quien declara que va a estar en México, buscar trabajo ahí.
y poder tener trabajo y poder sostener su familia, tener seguridad un poco más, aunque van a decir, pero México también es un país violento, pero pues al final la gente tiene un sueño de algo mejor. Ahora, un poco más a corto y mediano plazo, tenemos que ver, es necesario estrategias para atacar lo que son las causas. Decía la compañera, mira, en 1991, cuando nosotros, hermanas escalabrinianas, llegamos en Honduras, el pedido que nos hizo la conferencia episcopal fue, haga un diagnóstico, un estudio sobre el tema migratorio en nuestro país. 91. ¿Cuál fue la primera conclusión? Hay un gran éxodo del campo a la ciudad. Primero. De la ciudad a otros países. 2018, ¿podemos decir lo mismo? Sí. Podemos decir lo mismo. Y eso porque nosotros, ¿cuántas veces hemos sentado? No solo con este gobierno, tenemos más de 28 años en Honduras con cada uno. Óigame, ya se sabe que una de las causas es falta de incentivo, de apoyo a los agricultores, a los pequeños agricultores. Número 2, falta la educación. Muchos de los adolescentes y jóvenes intentan venir a los centros urbanos para ver si va a estudiar porque en su lugar no puede trabajar y estudiar. Pero en nuestros centros urbanos lo que le encuentra es el reclutamiento forzado, la violencia, ¿no? Y después tantas otras cosas más va pasando en la vida de nuestros adolescentes y jóvenes. Entonces hay que atacar. Entonces entender de que nosotros decimos, la causa real para nosotros de la inmigración, y hablando específicamente de personas hondureñas, es la violencia sistemática de derechos humanos. Aquí está el compañero de CODE. ¿Cuáles son los derechos humanos fundamentales? La alimentación, la salud, la seguridad física, el derecho al trabajo, el derecho a la familia. Tuvimos la crisis humanitaria 2014 de la niñez migrante. ¿Por qué emigran los niños? Para la reunificación familiar. Pero su papá, su mamá fueron obligados a irse para trabajar. O sea, si hubiéramos solventado esta causa de trabajo, por ejemplo, años atrás no existiría esta crisis humanitaria de niñas migrantes. Migrar es un derecho, pero la gente se siente en la obligación, forzado, sufren demasiado. Nosotros con la experiencia que tenemos podemos decir, por lo menos 99.9% de las personas que emigran trae algún tipo de trauma, trae consecuencias para su vida. Entonces, no es bonito emigrar, nadie emigra porque simplemente es un placer o quiere pasear. No, es que es duro, las consecuencias son grandes. Los riesgos también. Están hablando de que están utilizando los migrantes para fines políticos, no manipulación, engañando. Pero no es solo ese engaño. El hecho que ya salieron de su lugar de origen, están las redes de trata de personas, está lo que son los tratantes de personas, los traficantes de personas, los coyotes que de seguro en este momento en las fronteras de nuestros países, de toda la ruta migratoria, están los coyotes esperando a decir, sabes, no va a poder pasar porque está cerrada la frontera. Mira, yo conozco un lugar, le voy a cobrar tanto, le voy a hacer llegar, cuando usted llegue me pague, y empieza también un camino para empezar a lo que es las extorsiones. Usted no me puede pagar, me dio el número de teléfono de su familiar y empieza a extorsionar. O sea, las consecuencias después de eso también pueden ser grandes. Entonces, hay una responsabilidad de los estados, y digo todo Centroamérica, pero en este caso Honduras, hay una responsabilidad de Estado, no solo de este gobierno, de Estado, de que a cada gobierno que llegue tiene que estar buscando soluciones. De la noche al día no puede dar, porque son muchos años en que estamos, ¿verdad? Hay una deuda social, política, económica en relación al tema, pero hay que empezar pasos que sean realmente efectivos. Los programas sociales son buenos puntualmente en este momento, pero no son sostenibles y no resuelven, ¿verdad?, la problemática. Si las personas dicen, yo no tengo que comer porque no tengo trabajo, pero no vale solo dar la bolsa solidaria, le solventan en estos días, pero y después mañana, y si se termina el programa. Entonces, realmente buscar respuestas que sean sostenibles en el tiempo, efectivas, y esto no solo el gobierno, porque aquí tiene que ver empresa privada. ¿Cuántos de nuestros migrantes que han venido con varias diferentes habilidades, que están contratados por empresa privada, pero siguen siendo explotados? Porque el sueldo que les dan demasiado bajo y no es el sueldo mínimo. Sí. Don Hugo Maldonado, usted es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Me imagino que tiene mucha información de lo que ha pasado desde que comenzó la caravana hasta las últimas horas.
y también su análisis de lo que ha ocurrido, para luego preguntarle a Oscar después cuál es el rol que nosotros los medios debemos, y a Mayra también, el rol que nosotros los medios debemos de tener, porque este es un tema bastante delicado, que hay que saberlo manejar para que Honduras no salga afectado, los que están en la caravana y los que nos quedamos aquí. Don Hugo. Muchas gracias. He escuchado la experiencia de la periodista Mayra, amiga la licenciada Mayra, y creo que la Sor Lidia nos ha hecho un contexto general de la problemática sobre esta situación de la movilidad humana, de la inmigración, migración, o mojados migrantes, o remesas familiares, como le queramos llamar. Pero esto ha sido permanentemente. Yo recuerdo desde mi experiencia, en 1969, yo tuve que emigrar así, de Ocotepeque, mi ciudad natal, hacia Guatemala, para salvar la vida por la agresión o la guerra del fútbol, o las 100 horas de guerra entre El Salvador y Honduras. Tuvimos que salirnos de Ocotepeque y ser refugiados de guerra en Esquipulas, cuando yo muy poco o nada entendía lo que estaba pasando. Solo recuerdo que mi madre, que de Dios goce, a las 11 de la mañana, por ahí un 14 de julio, nos dio una tortillita así doblada, como decimos: apúrense, cómanse esto porque vamos en camino hacia Guatemala. Posteriormente de eso, en 10 años después, 8 años después, me tocó que emigrar a El Salvador. ¿Sabe a qué? A cortar café. Y cientos de hondureños iban a El Salvador a buscar una fuente de trabajo, y la fuente de trabajo más era en Santa Ana, Santa Tecla y otros departamentos de El Salvador, a irse a hacer aquellas filas cordilleras en cada uno de los portones de aquellas grandes fincas en El Salvador, a cortar café. Recuerdo que mi primer paga en una quincena fueron 15 colones, 12 para mi madre y 3 colones para mí. Bueno, fue una linda experiencia, pero creo que los hondureños hemos sido hombres y mujeres emprendedores. Sí, y creo que el presidente Trump está ahorita en este momento, madrugó a poner sus 3 tweets hoy por la mañana, amenazándonos. Creo que esa no es la ruta correcta de la amenaza o la violencia contra una migración que ha estado por muchos años en este país. Salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses. Creo que esto ha sido el diario vivir. Cuando aún yo residía en mi ciudad natal, Ocotepeque, yo miraba cordilleras de jóvenes caminando por las calles y pidiendo aquel jalón, como decimos popularmente, para regresar a cualquier ciudad del país, dependiendo para dónde. Todavía andan en algunas terminales de los buses, subiéndose a los carros, pidiendo cómo lograr llegar a su ciudad natal, hombres, muchachos, mujeres, otros en una situación, como bien lo estableció, con serios problemas de ese mal llamado sueño americano. Eso no es un sueño americano, esa es una tortura americana en todos los aspectos. Ese drama humano en donde en río revuelto, ganancia de pescadores, eso es inhumano también, estar haciendo política del dolor, de este drama de situación entre hondureños que quieran buscar mejores derroteros y condiciones de vida. Yo me vine de Ocotepeque a San Pedro Sula, mi segunda ciudad natal, digo yo, desde el año 80. Entonces, a ver cómo lográbamos ir avanzando en la vida. Cuando vino la maquila en el país, hubo una inmigración terrible del campo hacia la ciudad, porque creyeron que la maquila era la octava maravilla del mundo. Ahora tenemos grandes cordones de miseria en alrededores de muchas ciudades del país. Creo que ha habido una mala política estatal en cuanto a la generación del empleo. Creo que la maquila hubiese sido
un aliciente para haberla llevado, digamos, al occidente del país, para haberla traído. Bueno, ya en el sur ya la hay, en la Ceiba ya hay también, pero la concentraron todo en el norte y empezaron a decir, se necesitan jóvenes entre 18 y 25 años. Los de 30 años en este país no encuentran un puesto de trabajo en la empresa privada. Y lo que hoy estamos viendo es responsabilidad de los gobiernos irresponsables que hemos tenido, de la misma empresa privada de nosotros. Y creemos que también ha habido esas políticas públicas encaminadas hacia el desarrollo, hacia desarrollar el campo, hacia desarrollar el agro. Son políticas que van encaminadas a determinado grupo, a desarrollar determinados grupos. Creo que no ha habido una equidad en el manejo de la situación social del país. La situación de violencia, la situación de criminalidad, la situación de la mara, la situación de la extorsión, la situación de la muerte violenta que nos ha afectado a cientos de familias, la falta de oportunidades para el desarrollo familiar. Aquí vemos nosotros, cuando ingresamos a determinada colonia, vemos aquellos situación, en la capital es la primera que podemos decir, aquí hay una falta de políticas de desarrollo, que vamos a ver que cada vez que viene una lluvia hay albergados en escuelas. Esto no puede seguir pasando en el país. Aquí las políticas públicas deben de ser más consensuadas. Mientras que el político o los otros políticos de la oposición aplaudiendo, haciendo del drama humano su negocio político. Ayer vi un video en donde dos muchachos en Guatemala haciendo fila de hombres y haciendo filas y entregándoles no sé qué cantidad de dinero a cada uno. Pero a todos... Eso fue en Chiquimula, anoche lo pasamos. Anoche, bueno. Ya hay los primeros compatriotas ya están llegando a la frontera de Tecumumán, ya están allá tocando las puertas. La declaración del presidente de López Obrador de México, esto nos pone en un tema más discutible que nos incentiva. Bueno, si aquellos llegaron y les van a dar visa de trabajo, yo me voy también. Ya del sur estaban saliendo allá otra caravana. Ahí vienen camino ya en este momento de la Ceiba. Nosotros desde el punto de vista de los derechos humanos es que no pongamos en peligros a niños, a niñas, mujeres en estado de embarazo. Este camino, vieron cómo estaban subiendo en esas volquetas, ahí pueden morir. Aparte de eso, la bestia, aparte de que tenemos crimen organizado contra los migrantes en el mismo México, los Zetas que reclutan Sor Lidia nos manifestaba sobre los coyotes. Este es el negocio redondo de los coyotes en México, que abundan por doquier, inclusive se andan ofreciendo ayudarles y todo eso. Denos un teléfono, mire señor Hugo, tenemos aquí a su sobrino fulano de tal, y nosotros con gusto se lo pasamos, pero necesitamos $2,000. Los Zetas llamando, o grupos criminales en México, donde más existe una situación contra los inmigrantes. Ahí abundan los trata de blancas, ahí abundan los secuestros, ahí abundan la situación que todos y todas conocemos en México. Creemos nosotros que debemos de tener mucho cuidado. Nosotros llamamos a la reflexión y a los grupos políticos, como lo dijo usted, licenciado Valladares, tenemos que, en vez de estar aplaudiendo o incentivando a esta migración, yo creo que debemos de sentarnos y en vez de estar pensando en nuestros intereses políticos, económicos o sociales, yo creo que debemos de pensar más en los problemas sociales que vive el país y buscarle solución a los conflictos sociales, porque mañana llega fulano o sutana a la presidencia de la República, va a seguir cargando con este drama humano. Pero si no nos preocupamos por desarrollar el país, vamos a seguir teniendo esta movilidad humana o inmigrantes o como querramos llamar, indocumentados por todo el camino. Mire lo que está el problema que tiene Ecuador y Colombia con Venezuela,
miren los sirios allá con Alemania, España, etcétera. Yo creo que esto de que el presidente Trump esté así, ¿qué voy a hacer con estos centroamericanos como lo hizo la primera vez? Mire, y llegaron hasta la frontera, pusieron a los niños, no en albergues, en unas jaulas como gallinas, como pollos, y separaron a los padres de los menores. Yo creo que toda esta situación no nos alienta para decirle, sí, amigo, tome camino usted, váyase porque usted le mataron a su familiar o la Mara lo está molestando o aquí no hay trabajo, aquí usted no tiene vivienda y en vez de que esté pagando, mejor váyase a ver, mire que ahorita en México les van a dar visas de trabajo. Eso es alientar. Correcto. Creemos nosotros, licenciado Valladares, que ante todo esto, creo que la clase política nuestra tiene gran parte en esta situación que estamos viviendo los hondureños en este momento. Y que no es de ahorita, sino que esto, solo el año pasado hubieron alrededor de retornados cerca de 60,000 compatriotas. 48,022. Ahí está. Y estos retornados o deportados, como queramos llamar, hay otro, es más, ya ahora le llaman remesas familiares, ¿verdad, Sor? A los retornados al país les llaman remesas familiares. Entonces, y esta ha sido una cantidad permanente. Ahora, claro, ahora nos asombra porque vemos que ya son caravanas que van. A lo mejor se pueden proteger, pero a lo mejor seguirán viviendo el mismo peligro que siempre han vivido nuestros compatriotas y otros compatriotas de otros países. Sí. Oscar, nosotros los periodistas, los medios de comunicación, ¿qué función debemos de tener ante un problema de tal magnitud? Primero tú y luego Mayra, porque como Mayra decía, las cadenas internacionales ven eso. Es como cuando Siria, cuando Venezuela viaja a Colombia o Ecuador, las tomas son idénticas. Las tomas, como mostré esa toma montándose la niña jalando a la mamá, al hermano, las tomas son idénticas y las cadenas internacionales, eso es lo que muestran y eso es lo que venden. Lo que vende, sí. El sensacionalismo en el periodismo, desgraciadamente, vende. Y la gente también le gusta ver esas cosas, a pesar de que es un drama humano. Alguien me acaba de escribir, me tiene estresada el programa al ver esas tomas, me dice. Pero, ¿qué se puede hacer? Es la realidad. Oscar. Yo creo, primero, reconocer que hay varios niveles en esta problemática y es difícil poder hablar del rol de los medios sin reconocer todos estos niveles que están. O sea, primero que aquí en Honduras y diría yo en el mundo entero, en Estados Unidos también, solo nos interesan los pobres cuando se vienen hacia nosotros. Solo nos interesan los pobres cuando los vemos así. Antes no. Mientras estén en sus barrios, pueden estar sufriendo su pobreza, pueden estar sufriendo su violencia y es problema de ellos. Es problema de nosotros cuando salen de los barrios, cuando salen de las aldeas. Sabemos que el tema migratorio es un tema político muy importante en Estados Unidos, ¿no? Lo fue antes de las elecciones del 2016 y por eso en gran medida se eligió a Donald Trump por las promesas migratorias del tema migratorio y lo fue en la crisis también de las separaciones de las familias en este verano en Estados Unidos que tuvo un gran impacto en el gobierno de Donald Trump. Ahora vienen las elecciones internas. Y preparémonos que vamos a estar viendo el tema de la caravana durante las próximas 3 semanas, por lo menos hasta que pasen las elecciones, a este nivel. Solo te interrumpo un poquito. Hay unos políticos que están pensando, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿A quién le va a favorecer esta desgracia de los que están? Y Donald Trump y los republicanos están ahorita en un dilema. Sea lo que sea que hagan, va a tener un costo político. Si los paran o si los dejan entrar, va a tener un costo político y a eso están jugando precisamente los que han incentivado a eso, que recordemos que Donald Trump en estos 2 años o casi 2 años de gobierno se ha creado enemigos no solamente dentro del ala demócrata, sino que están enemigos con el tema de la MS, ¿no? La MS está declarada formalmente enemigo del Estado y esa ruta que va coincide con la ruta de control de la MS. No estoy queriendo decir nada, solo digo que hay elementos ahí que también hay que tomar en cuenta. Ahora, los medios de comunicación. Donald Trump también se ha creado enemigos como en los medios de comunicación.
Y los medios de comunicación van a seguir cubriendo esto, mostrando debilidad en el gobierno, mostrando las contradicciones en el gobierno de Donald Trump y en los aliados del gobierno de Donald Trump, y eso va a seguir incentivando precisamente esta ola. Mientras los medios lo cubran, la gente va a seguir sabiendo que existe y va a seguir incorporándose. El asunto es que no podemos dejar de cubrirlo. Por supuesto que no. Porque está aquí, porque es un problema que tampoco podemos ignorar porque queremos esconderlo. O sea, la pobreza está, la desesperanza está. Honduras es el único país de Centroamérica que reconoce el problema de los desplazados por la violencia. 170,000 personas desplazadas por la violencia formalmente reconocidas en el país. Miren ahí ese están. video. O sea, son desplazados de la violencia interna que el Estado de Honduras no tiene capacidad de tratar de resolver, y esa capacidad no es un problema de Juan Orlando Hernández, aunque la oposición quiera decir que desde el 2009 viene la migración, según dice el expresidente Zelaya, y eso no es cierto. La migración y el problema de las pandillas y el problema de la violencia en las comunidades ha sido siempre, por lo menos diría yo, desde el huracán Mitch a la fecha, ¿no? Por lo menos. Entonces, este es un tema que se vuelve complicado. Yo quisiera pensar que a través de los medios de comunicación y a través de los sectores políticos de este país vamos a tomar esto como una oportunidad de tratar los problemas con seriedad, pensando en cómo resolverlo para que esas personas que están ahí ahorita subiéndose a ese camión no vayan a caer a las redes de trata de mujeres, a las redes del narcotráfico, a las redes de la extorsión, que están esperándolos en México con los brazos abiertos. Vénganse para acá. Ya recordemos Tamaulipas, 75 personas aparecieron dentro de la fosa común en el 2010, la mayoría de ellos hondureños, ¿no? Pero lo que pasa es que también aquí hay mucha ignorancia y hay mucha efervescencia. Es como cuando empieza a quemarse las cosas y la gente, lejos de echar agua, empieza a tirar más leña, ¿no? Porque quiere ver las cosas arder. La gente simplemente no tiene idea de lo que está pasando, solamente quiere que algo cambie. Y el asunto está que no estamos dándoles, ni en los medios ni en la política estamos dándoles soluciones, y las amenazas de Donald Trump van a caer en oídos sordos porque la gente no le está hablando a ellos. Bueno, pero es que Donald Trump no le está hablando a los de la caravana, y esa es una cosa que tenemos que tener clara, que este es un tema que, si bien es cierto, no podemos negar. Yo no me atrevería a decir que es ficticio. Esto no es ficticio. Hay un drama humano, hay unas condiciones que obligan a la persona a arriesgar su vida, la de sus hijos. Eso no lo podemos negar. Pero sin duda este es un tema político en el manejo que se está haciendo. Donald Trump, por supuesto, imagínese usted, según estadísticas de Honduras emigran como 100 personas al día, ¿verdad? Eso significa que emigran 3,000 personas al mes. Pero como se van cada quien por su cuenta y como puede, entonces esas cifras están ahí, pero no pasa nada. Claro, hoy tenemos todos esos 3,000, que son los que emigran en un mes, los tenemos juntos en una caravana, incentivando a otros también a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? López Obrador, todos sabemos que ni siquiera ha tomado posesión, y ya está siendo criticado porque en muchas cosas ya está faltando a muchas de las que fueron sus promesas de campaña. Tiene presiones, ¿para qué? Para identificarse con las causas que él ha defendido, como la defensa de derechos humanos y el derecho de los pueblos a migrar y todas estas cosas. Entonces él tiene que, por política personal y conveniencia personal, él tiene que hacer lo que hizo. Entonces, lo que pasa es que los periodistas debemos poder leer esas cosas y debemos poder tener la capacidad de interpretar todo lo que está pasando. No estamos tratando de negar el drama humano, sino de decir, bueno, ¿cuáles son las motivaciones de Donald Trump para amenazar por 3,000 personas que van a países como Honduras, El Salvador y Guatemala, y decir que hay un asalto? Es decir, son palabras mediáticas. Donald Trump escribe un tuit y el mundo entero lo reproduce. Entonces, obviamente, además está de por medio su personalidad, su forma de hacer las cosas. Nunca se había fijado en Honduras. Su estilo, nunca se había fijado en Honduras. Además, hay otro detalle. Honduras tiene 9 millones de habitantes más o menos. Tenemos 3,000 personas en este momento, o pueden ser 5,000 en una caravana. Pero somos más los que estamos aquí. Somos más los que creen que aquí se puede salir adelante. Es decir, somos más los que tratamos todos los días, porque yo, por ejemplo, vengo de la finca Bananera, viví de niña en la finca Bananera, mi padre era un obrero en la finca Bananera, y yo desde principios de los 70, que yo era una niña,
yo miraba como la gente de la finca bananera se iba para Estados Unidos. Yo recuerdo que había fiesta en el campo bananero cuando alguien se iba. Íbamos todos en caravana al aeropuerto a despedir a esa persona. O sea, la gente migra a Estados Unidos desde hace muchos años. Ahora, a mí no me lo que pasa es que si bien el drama ha sido politizado, obviamente la cobertura mediática ha sido politizada. Hay una parte de la prensa que obviamente está capitalizando de acuerdo a su posición esta situación, y tenemos en Honduras particularmente, porque es bastante frustrante esto que voy a decir, que la prensa se ha dividido en dos bandos. Es decir, la prensa que se autodenomina independiente y que se autodenomina opositora, ¿verdad?, que descalifica totalmente a la otra prensa y que dice que es prensa vendida. Entonces aquí solo hay dos prensas: la vendida, ¿verdad? Y la no vendida. Y la independiente. Y la que se va a vender al otro gobierno. Pero uno se pregunta, ¿son realmente independientes? Porque es que lo que falta en Honduras es tolerancia. Yo creo que tenemos una crisis de tolerancia. ¿Por qué? Porque yo respeto el derecho de los periodistas que tienen esa visión de las cosas, pero ellos deberían respetar la visión de los otros que no tienen esa misma visión. Entonces deberíamos poder convivir todos con las diferentes visiones que tenemos y tratar de construir para un país mejor. Lo que pasa es que yo siempre digo que destruir es más fácil que construir. Claro. Entonces es más fácil hacer un titular, es más fácil publicar en las redes sociales cualquier tipo de cosa, es más fácil llevarnos de encuentro a quien se ponga enfrente. Eso es más fácil que intentar construir un país que ofrece a los hondureños, a todos, porque la verdad es que si de emigrar se tratara, yo creo que todos quisiéramos estar mejor de lo que estamos. Todos quisiéramos, aquí hay un montón de personas que están bien y que les gustaría irse a otro país a trabajar para estar mejor, en una posición mejor de la que tienen aquí. O sea que eso, creo yo que la prensa, en este caso, creo que la prensa opositora, digo yo, prefiero decir opositora que decir independiente. Creo que el término que mejor se ajusta es la prensa opositora, está haciendo su trabajo en función de lo que creen, en función de lo que entienden. Y la otra prensa, a lo que ellos descalifican diciendo prensa vendida, pues está haciendo su trabajo también, mostrando su visión de qué es lo que está pasando. Pero en verdad uno debe ser objetivo y darse cuenta que estas personas que han emigrado están sufriendo. Y como hemos dicho todos aquí en un consenso, es innegable que están siendo usados, que están siendo utilizados. Eso es innegable. Tienen que tener un líder, y motivados por promesas populistas, diría yo, como la de López Obrador, entonces hay más gente motivándose a... Yo creo que si Donald Trump dijera, estamos abiertos para todo el que quiera venir, nos vamos todos. Ya, yo creo que la mitad del país hace una caravana. Entonces, porque no es fácil vivir en Honduras. Hay inseguridad, hay falta de oportunidades, hay desempleo, hay falta de educación. Es verdad eso, no es fácil, pero tampoco es fácil vivir en Estados Unidos, tampoco es fácil vivir en Japón, tampoco es fácil vivir en España. Es decir, es cosa de que tratemos todos de construir un país mejor. Pero yo creo que los que están obligados a hacerlo son los políticos, ¿verdad? Que en lugar de estar aplaudiendo, como decía aquí Hugo, ¿verdad? Aplaudiendo que el drama y rogando para que cada día aumente el número de personas en la caravana, deberían estar planteando soluciones y exigiendo que se apliquen programas que verdaderamente desalienten la migración, que las personas puedan decir, yo puedo decir aquí con mucho orgullo que yo soy una persona que podría vivir en cualquier país, pero yo he decidido vivir aquí, he apostado por este país. Yo podría vivir en cualquier otro lado, trabajar en cualquier otro lado, pero yo creo que Honduras es un país de oportunidades. Lo que sucede es, yo misma soy un ejemplo de esas oportunidades. Ya les dije primero que yo vengo de la finca bananera, yo fui descalza a la escuela, yo provengo de familias muy humildes económicamente, pero aquí estoy pues. Entonces, yo creo que hay muchas personas como yo, no soy la única, hay muchísimas personas con testimonios de que han venido desde abajo, ¿verdad? Y que han logrado salir adelante. Obviamente requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere disciplina, requiere actitud. Yo creo que es un problema de actitud. Entonces, muchas de estas personas, yo no creo que estas personas no tuvieran una oportunidad de trabajo, algunas de ellas, pero creen que ir a los Estados Unidos con 3 niños, si es difícil vivir aquí con 3 niños, una mujer que trabaja, imagínense, ¿cómo hace uno para ir a trabajar y tiene 3 niños chiquitos?
¿verdad? Hay que contratar a alguien que ayude y todo. Si es difícil vivir aquí, imagínense lo difícil que es vivir en México o en Estados Unidos con 3 niños chiquitos. Yo no sé si yo agarraría ese camino con 3 niños chiquitos por muchas dificultades que tuviera. Entonces, creo que las personas necesitan un poco de orientación y necesitan un poco... Lo que pasa es que es difícil. Yo he vivido la experiencia de personas que quieren emigrar, gente que ha trabajado para mí, gente que conozco. Intento decirles que mejor lo intenten aquí, pero es muy difícil convencer a la gente de que no lo intente. Es muy difícil. Bien, unos mensajes de importancia y vamos a continuar. Primero el tuit de don Porfirio Lobo, el expresidente de la República, ha puesto un tuit y luego leemos lo que la gente está escribiendo. Porfirio Lobo, Pepe, dice: el principal objetivo de la sociedad es la persona humana y la preeminencia de su dignidad, el respeto a sus derechos humanos, dice la doctrina social cristiana, ha colocado en su tuit el expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa. También al volverte estaremos dando lectura a los mensajes que está enviando la gente que nos ve en Facebook Live, que está por el Twitter, por las redes sociales nuestras, opinando sobre este tema que abordamos esta mañana, que es un tema que nos compete a todos, a los que tienen familiares en los Estados Unidos, a los que van en la caravana y a los que vivimos en Honduras, porque como dice Mayra, Gitrón dice mañana, no hombre, vénganse todos los que quieran de Honduras, más de la mitad del país se iría para allá, pero tampoco sería fácil. No todo el mundo logra el sueño americano, todo el mundo logra triunfar en los Estados Unidos. La gente debe pensar, yo ayer me preguntaba, ¿y esta gente tan humilde, que no habla inglés, que lleva 2, 3 hijos a cuestas? He visto hasta gente en silla de ruedas que va en esta caravana. ¿Qué estarán pensando? Y ayer escuchaba el programa de Tegucigalpa de Noche y Edgardo Rodríguez planteaba algo correcto. Los coyotes, y me consta porque yo tengo una persona muy apreciada en Los Ángeles, que se fue porque amenazaron a sus papás y hasta hace 2 años, después de 15 años, le dieron ya la residencia por defenderla, por defensa de derechos humanos, porque fue perseguida su familia. Entonces los coyotes ahora, usted déjese agarrar, va a estar 3 meses preso, pero diga que es que en su barrio lo han amenazado a muerte a usted y a su familia. Usted dígaselo a un juez y usted va a tener la posibilidad de vivir en los Estados Unidos. Mentiras de los coyotes, que lo que quieren, como bien han dicho esta mañana los panelistas, lo que quieren es hacer negocio, extorsionar también. Agarran a las personas y empiezan a llamar hasta gente muy humilde a decirle mande $1,000, $2,000, $3,000, hasta $5,000, hasta $7,000 si no le matamos al familiar que le tenemos aquí. Ya volvemos. Bien, continuamos en la entrevista. Vamos a ver qué dicen los televidentes en las redes sociales. Don Evo, si me ayuda con... Gracias. Delvin dice: señor Maldonado, eso que explica usted, eso pasa en Honduras a diario. Usted nunca se preocupa por la ciudadanía. Elgin Girón dice: Hugo Maldonado dice que no se vayan mujeres ni niños, pero ¿qué hace él para ayudar a que no se vayan? Solo es hablar de coyotes, trata y eso. Sigamos. Fernando, que viva la caravana. Elvin Girón: eso es lo que dijo Oscar Estrada ahorita, ese es el problema. El hambre es problema de cada quien, pero si se van, sí es problema de los políticos. Efraín Andino: Raúl, pregúntele a Mayra si tiene aspiraciones políticas y por la respuesta deduzca sus comentarios. Adanael Fuentes: Mayra, periodista, vendidos, es el que no le da importancia a los mega escándalos de corrupción como el IS, el PANI, las pastillas de harina, el caso Pandora y 1000 casos más de corrupción que ya quedaron en el olvido de estos periodistas. Respondiéndole a él, anoche pasamos lo que estaba haciendo el Ministerio Público, sobre eso que dice, lo que estaba haciendo el Ministerio Público sobre el PANI. Sobre el seguro social, pues todos los días se reporta de los juzgados si van a haber o no más sanciones para los involucrados. Y ya hay privados de libertad. Sí, correcto. La directora parece que fue detenida. Ya hay privados de libertad. Efraín Andino dice, ahora vamos, el líder
de esa caravana es el vándalo de Mel Zelaya. Ya deja en paz a nuestro país, le dice a Mel. Miladia Celi, buen día. Aquí también somos utilizados y desde hace mucho tiempo y no es fácil vivir en otro país. Es verdad, pero es mucho mejor que vivir aquí. No es fácil, hay que probar primero. Así se habla, Mayra Navarro, dice Miguel Sánchez. Y mira, Mayra, ya te lanzaron aquí. Un voto. No. Ya me han hecho esa pregunta varias veces. Ya son votos. No. Ya me han hecho esa pregunta varias veces. Y no solo me han hecho la pregunta personas así cuando me atrevo yo a dar mis opiniones, sino que me han ofrecido. Y yo tengo la convicción de que la política no es para mí. Creo que todos podemos servir al país en diferentes trincheras, no necesariamente en una posición política. Creo que podemos servir los periodistas muchísimo más que cualquier político, ¿verdad? Orientando a la gente, enseñándole, haciéndole ver los diferentes ángulos de las cosas para que sus criterios, porque definitivamente el país necesita personas con criterios, necesita periodistas que puedan orientar a la población en una manera objetiva, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí realmente la prensa se ha vuelto militante. Yo que he trabajado por más de 25 años con prensa internacional, una de las cosas que aprecio y extraño de trabajar en la prensa internacional es la posición de neutralidad y de imparcialidad informativa con que se manejan las noticias. Pero aquí desafortunadamente lo que tenemos es una prensa militante. Militante es uno, si queremos decir, para decir lo que está de moda, izquierdas y derechas, unos son militantes de la izquierda y otros son militantes de la derecha, pero al final militantes. Entonces creo que debemos volver a un periodismo que habla con la verdad y que muestra, porque la verdad es que la verdad no solo tiene un punto, la verdad... yo de aquí para allá estoy viendo a Hugo y lo que veo detrás de él es una cosa, pero él de allá para acá me ve a mí y lo que ve detrás de mí es otra cosa. Entonces, los puntos de vista siempre van a ser distintos, las monedas siempre tienen dos caras. Entonces, creo yo que debemos aprender a respetar y a tolerar lo que el otro está viendo y a ver cómo podemos todas esas opiniones buscar consensos y construir, pero... desafortunadamente hemos optado por la descalificación, hemos optado por el insulto, hemos optado por la ofensa. Oscar, decías que tenías una pregunta. Sí, una pregunta es que yo veo que ahorita estamos en la etapa de querer ver responsabilidad de quién es esta caravana, ¿no? O sea, la gente salió y es culpa de Juan Orlando, es culpa de Mel, es culpa de Bartolo, es culpa de Trump. Estamos buscando culpables sin querer realmente buscar culpables o buscar responsables, porque aquí no hay culpables, hay responsables. Pero este drama que va a llegar a niveles de crisis humanitaria, que no nos va a tocar a nosotros recibirlo, sino lo que regrese. Ya es una crisis para los países como México, como Guatemala, que están viendo cómo resolverlo. Van a pasar cosas terribles en ese proceso, desde violencia sexual, desde tráfico de personas, desde accidentes, desde cantidad de cosas que puede pasar cuando hay ese tipo de aglomeraciones por esa ruta tan peligrosa que están queriendo llevar, y esa responsabilidad de quién va a ser, quién va a asumir esa responsabilidad de haber incentivado los medios de comunicación hondureños, México, el gobierno de México, que los tiene que recibir. Y ahí donde la gente va a empezar a lavarse las manos también. Pero ella nos explicaba que quizá me gustaría a mí que le explicara un poco al público el concepto de la responsabilidad de los estados. Y que, por ejemplo, si esa caravana está ahorita en Guatemala, el responsable de lo que suceda con ellos es el Estado guatemalteco. Aquí es un principio. Pero solo antesor, vi alguna prudencia de Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, al decir que algunos hondureños ya no querían seguir porque tenían problemas de salud, tenían problemas económicos, y que unos hondureños se habían regresado. Eso Jimmy Morales lo dijo ayer a mediodía. Pero viene López Obrador, el presidente electo de México, y dice que va a haber visas de trabajo y que va a haber, yo lo pasé anoche, y si me lo buscan ahí lo presentamos, va a buscar oportunidades de empleos para migrantes centroamericanos, dijo. Lo que le preguntaba, María. Es que creo que aquí hay una diferencia muy grande en lo que es ser responsable por, ¿verdad? Y culpable o generador o motivador de qué, ¿no? Porque ser responsable, esto, ¿verdad? En el marco internacional ya se sabe. Cuando se dé origen a los estados son responsables por todo y cualquier ser humano que está dentro de su territorio.
políticamente nacional demarcado. o extranjero. Exactamente. Tanto es que bajo lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, cualquier persona, no importa que tenga o no tenga su documentación, sea o no sea regular o irregular, lo que sea, cualquier persona tiene que tener garantías de vida, primera cosa, un trato con dignidad y garantías de derechos humanos. Que de ahí le van a hacer proceso para poder detenerla, pero que sea un debido proceso, respetando su dignidad, garantizando derechos humanos y debido proceso. Entonces esto, cuando salieron de Honduras, salieron porque hubieron violaciones de derechos humanos. Y todos los derechos humanos fundamentales que fueron violados y son violados en el país, cuando hablábamos, no hay alimentación para toda la población, no hay derecho a la salud, no hay derecho a pues, todo eso, ¿no? De trabajo. Son violaciones de derechos humanos, ¿no? Ahora, si están pasando por Guatemala, el Estado de Guatemala es responsable en proteger la vida de esas personas, garantizar derechos humanos, no importa quién sea. Si llega a México, igual. ¿Qué pasa con las fronteras? Las fronteras es responsable de todos. Es frontera, entonces dice, normalmente decimos, es que los municipios fronterizos son tierra de nadie. No, no son sí, porque si está demarcado políticamente, hasta ese punto soy Guatemala y hasta ese punto yo soy México. Ambos países tienen responsabilidad en garantizar la vida de las personas, los derechos de las personas. Entonces, militarizar fronteras y utilizar de fuerza militar contra la migración, en el caso en contra de esta caravana, es violación de derechos humanos. Impedir que las personas pasen teniendo la documentación correcta de una frontera a la otra es violación de derechos humanos, cuando tenga su documentación. Por eso nosotros decíamos, ayer fue bastante polémico el tema de que en Agua Caliente está militarizado y no están dejando a los hondureños salir del país. Pero si el hondureño trae su tarjeta de identidad, tiene no el se puede documento, restringir la libertad. Exactamente. Sí. Igual los mismos guatemaltecos que trabajan del lado de Honduras no podían venir. Explíqueme esta parte. Ayer una señora le dice, ¿y usted cómo va a entrar? Pues yo lo traigo mi partida de nacimiento. No es un documento. No es un por documento eso, válido. Pero el desconocimiento del que migra, o esos niños que creen que pueden sacarlo claro, así nomás. Sí, también, porque la libre si no movilidad llevan los con permisos la cédula. respectivos, no pueden pueden Pero ser. ojos, aquí hay otro marco legal internacional, ¿verdad? Que es el tema de la protección internacional. Si esta madre que va con este niño, que ella no lleva ni su propia documentación, mucho menos de los niños, llega en frontera y declara, yo no puedo estar acá en Honduras porque estoy amenazada por las maras, ya mataron a mi esposo, quieren reclutar a mis niños, si yo me quedo aquí es un riesgo de vida. Sí. El marco internacional en que Honduras lo ha firmado, Guatemala, El Salvador, México, que es la Convención de los Refugiados, le da derecho al debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Sigue. Guatemala tiene que dar derecho de estar protegida y si va a solicitar asilo en Guatemala, tiene que dar derecho al debido proceso. Entonces, ojos. Otra cosa es que están diciendo, a todos le van a dar la protección internacional, el asilo. No, pero puede ser que personas que estén en la caravana sí necesitan la protección internacional y tienen derecho al debido proceso. Lo mismo pasa con el tema de la visa humanitaria. Pero espérate, porque la visa humanitaria aplica solo en poquísimos casos, ¿verdad? Pero es posible. 160 de la caravana son los que tienen visa humanitaria. Exacto, entonces hay que ver, ¿verdad? Caso por caso y no podemos poner todos, como se dice, en una sola bolsa y decir todos son igual. No, hay si personas ahí con necesidad. ¿Por qué están en la caravana? Porque de ahí comenzó la caravana precisamente. Porque el que tiene visa creo yo que no necesita estar en una caravana. Pero no tiene para el avión. Es decir, si ya tienen la visa no necesitarían y esos estar hombres, en la caravana. y ahora habrá que ver si les van a mantener la visa después de todo este desorden, ¿no? Aquí hay un elemento que es importante porque sí, los estados son responsables de las personas y de lo que pase de las personas dentro de su territorio, pero estamos hablando de que hay estados como el estado de Honduras, como el estado de Guatemala, como el estado de México, que tácitamente han reconocido que hay porciones de su territorio en donde no tienen control. No, el problema y ahí es territorio de las maras, ahí es territorio del narcotráfico, ahí es territorio y que no pueden responder de lo que pase ahí, porque lo han estado diciendo, ¿no? Y lo ha estado diciendo incluso las mismas Naciones Unidas dentro de la visita que hizo a El Salvador a reconocer a las maras como violadores de derechos humanos, ¿no?
Bueno, es que eso solo representa, eso solo evidencia que Honduras no es el único país con estos problemas. Otros países tienen los mismos problemas, dificultad para tener control sobre todo su territorio, incapacidad para ofrecer seguridad a las personas que están transitando por ahí o garantías. Es decir, esto no es un problema solo de Honduras, en verdad. Lo que pasa es que nosotros somos hondureños y nos interesa hablar de lo que está pasando acá. Pero en verdad todos los países a lo largo de esta ruta, bueno, los del Triángulo Norte, tienen el mismo problema. Por eso es que Trump... Pero verás qué interesante, la incoherencia de cuando se hacen declaraciones a nivel de gobiernos. De gobiernos, yo digo, no solo Honduras. Si yo digo, aquí tenemos todas las condiciones para que las personas estén bien y no tienen que emigrar. Pero si yo declaro que yo no tengo capacidad de proteger la población porque ciertas partes del país o del territorio yo no tengo control, no puedo asegurar. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? Si yo llego, y yo soy de esta zona, ¿verdad? Y llego en otro país a solicitar asilo, digo, mira, porque a donde vivo yo, ahí hay una violencia, hay narcotráfico que hay que controlar y allá no puedo vivir y estoy amenazado. Entonces, y el Estado reconoce que no lo puede controlar. Entonces, automáticamente tengo derecho a mi estatus de refugiado porque si un Estado, un gobierno ya declaró que no puede con eso. Entonces, realmente la incoherencia de los discursos y también la incompatibilidad con las realidades. Porque sí es cierto, todos nosotros sabemos que hay muchos barrios y colonias en nuestros países, porque no solo en Honduras, porque en Salvador lo mismo, México, Guatemala, en que no puede llegar nadie, ninguna institución del Estado. Y que de verdad las personas están totalmente en un estado de desprotección. De indefensión. Indefensión. ¿Cuántos de funcionarios públicos han tenido que dejar el país? Porque están amenazados, perseguidos. Entonces, hay que entender de que no es posible decir, y lo siento, pero voy a decir, la bendita frase esta, aquí es su norte, perate, como decía el compañero, para algunos, pero no para todos. Y lo que es el ideal, y como decía Pepe Lobo, el tema de la doctrina social de la Iglesia, el ideal, ¿verdad? Y el sueño, que yo digo aquí es el sueño de Dios, es que todos tuviéramos oportunidad de no tener que irnos. Todos deberíamos tener las mismas condiciones. Si es seguro, si hay un desarrollo, porque a mí me mira que acá dicen siempre que Honduras todos los años aumenta, ¿verdad? Lo que es el crecimiento económico, ¿verdad? Pero ¿para quiénes? Si la miseria va aumentando. Entonces, yo digo aquí, como iglesia, ¿no? Y como cristiana, el sueño de Dios es que este desarrollo económico creciente sea para todos, equitativo, y que pudiéramos tener ese sueño de que cuando se va a la ruta migratoria, porque migrar es un derecho, va con su visa, va a estudiar, buscar un mejor trabajo, va a hacer una maestría, o mira, me llamó una gran empresa de Estados Unidos, tengo oportunidad en Canadá y México, pero que fuera voluntariamente, alegremente, porque sí voy a tener condiciones de ser todavía mejor mi vida, pero no es porque mi vida aquí es horrible, ¿no? Entonces, esto... Creo que todos nosotros somos responsables de buscar de lo que está pasando. Este sueño que es un sueño de todos nosotros, porque a nosotros nos duele ver todo eso. Sí, don Hugo, antes de su participación, porque quiero mostrar algo que usted dijo, voy a hacer otra pausa. Mayra entiende de esto. hay que poner los anuncios. Obligatoriamente. En proyectos de ellos. Bien, continuamos. Don Hugo Maldonado se refería, esto ha trascendido desde Chiquimula, Guatemala, donde hombres armados dicen que, Fabricio, y pone el audio, dicen primero que se formen las mujeres y empiezan a repartir dinero. Mucha gente ya empieza a escribir y a especular, porque también lo decía Mayra hace un rato, lo decía Oscar y lo decía Sor Lidia de Sousa. En esta travesía muchas cosas pueden pasar, muchas cosas buenas, pero lo más seguro es que van a pasar cosas malas. Violaciones de derechos humanos, violaciones a mujeres, que se roben niños, o sea, se exponen de una manera terrible a la salud, a las enfermedades, a la falta de comer, a la falta de agua, a no poder ir al baño cuando uno quiere. Hay tantas cosas, pero esto ocurrió en Chiquimula, Guatemala. Miremos. Al que se le va dando de una vez, que se vaya.
mujeres primero. Solo las mujeres primero. Las mujeres que van recibiendo vayan saliendo, vayan saliendo, vayan saliendo. Vayan saliendo, vayan saliendo. Ahí está la cabeza. Es la cabeza. Miren por adelante, miren. Ya saben. Vénganse para acá, no nos perdamos. Ya la quiero que yo no salga. Hasta ahí. Ya la mujer ya recibía. Hasta ahí. Check. Que eran Bien. también fuentes de esos sectores. Don Hugo, ¿qué piensa? ¿Quiénes son esos? Que con una pistola al cinto dicen, hagan fila, Hombres y empiezan a mujeres, repartir, entonces. primero las mujeres con los niños y después la gente empieza a aplaudirles. En primera instancia, yo creo que el gobierno guatemalteco debe dar la protección. Óigame, Porque es su obligación, aparte de dar los albergues, dar la protección a esos conciudadanos. Es más, y yo creo que debemos decirlo en nombre del pueblo hondureño. Muchas gracias a toda la nobleza de la gente, de organizaciones. Inclusive estuve escuchando esta madrugada de unos indígenas mexicanos ya solidarizándose con la caravana de nuestros compatriotas. Muchas gracias por cobijarnos. Lamentablemente que esa solidaridad con nuestros compatriotas creo que nos va a ayudar mucho, pero no va a menguar el dolor que van a pasar en cada uno de los distintos estados en México. Estas imágenes que acabamos de ver, ojalá nuestros compatriotas no vayan a caer en manos de los Zetas, en manos de las redes del narcotráfico, ahí en esas redes de ese coyotismo moderno. Miren a ese individuo repartiendo supuestamente con una arma en el cinto. Hombre, el gobierno guatemalteco debería de estarnos garantizando, porque es su responsabilidad, la seguridad de nuestros compatriotas, Pero de los niños, ¿de dónde los viene niñas. ese dinero? Bueno, ¿Quién independiente. es esa persona? Por eso es que el gobierno guatemalteco debe. Y la otra situación, yo creo que el presidente Trump ya tuvo la primera experiencia que no le fue muy bien con los migrantes. La primera experiencia en que no vamos a abrir las fronteras y ahora dice que va a blindar con todo su ejército. Hombre, está bien que se los traiga entonces de allá del Oriente Medio, del otro, y así apaciguan las guerras en el mundo. O las apacigua y se los trae y que selle su muro. Pero que la vez pasada dijo lo mismo, e inclusive nos amenazó fuertemente, y debo decirle, muchos, por no decirle que todos nuestros hondureños, nuestros compatriotas que van ahí, no son criminales, son gente honesta, son gente trabajadora, son gente humilde, que de una u otra forma, bueno, si están siendo utilizados por ese coyotismo moderno, mi modo, pero la verdad es de que nosotros hemos llamado a la sensatez, y como organismo de derechos humanos ya alertamos a la Comisión de Derechos Humanos de México, quienes nos ofrecieron darle también el apoyo a nuestros compatriotas, porque este dolor, este drama de ellos también es el dolor de nosotros los hondureños, que en vez de aplaudir, más bien estamos viendo cómo buscar las alternativas sociales en este país. Lamentablemente que la clase política no le interesa los cambios gerenciales para construir esa Honduras mejor que necesitamos todos los hondureños, y atacar esas causas del problema para que no podamos, aunque la migración no la vamos a parar. Es un derecho también. Es un derecho, totalmente de acuerdo, Sor. Es un derecho humano y entra y salga, pero creemos nosotros que ahorita nunca ha sido fácil. La Bestia, por ejemplo, nos ha mandado ¿cuántos compatriotas? Más de 600 tenemos. Ahí está.
Y muchos más son los que todavía no hemos identificado. Y los desaparecidos, que nuestros compatriotas no saben dónde quedaron enterrados. Mire la fosa que decía Oscar, por ejemplo. Y como esa fosa, hay otros que los han encontrado. Bueno, la vez pasada encontraron en un contenedor 300. Entonces creemos nosotros que ponernos a ese sueño, no, yo no le llamo, nunca le he llamado sueño americano, esa es la tortura norteamericana. Sí, Oscar, decías de la procedencia del dinero y tus conclusiones. Bueno, yo creo que... Bueno, aunque nosotros también, yo pienso que la solución primordial es que dejen de estar atacando al gobierno y que el gobierno esté atacando al libre, que se estén atacando unos a otros. Esa no es la solución. Exactamente. Siéntense a platicar y búsquenle la solución al problema, porque si mañana sientan a una persona de libre, que tiene todo el derecho, o del Partido Liberal o de la democracia cristiana, el problema continúa. Esa gente que está ahí quiere trabajo, tiene hambre, quiere una vivienda. O sea que la solución, primero siéntense a que la gente no los vea pelear. Peleando de la caravana están. O sea que el que ¿quién gane, es el dueño? ¿Quién es el dueño de la caravana? O a quién le va a afectar más la caravana, pierde las elecciones y va a ganar los otros. Creo que eso no es correcto. Con todo respeto a la clase política, piensen en las soluciones. Oscar, y te agradezco el tema de no haber estado con nosotros. Gracias, Raúl, por la invitación. Yo creo que al final esto debe servir no solamente a los políticos, yo creo que a la sociedad completa, la empresa privada, los medios de comunicación, los políticos, las organizaciones no gubernamentales. Debemos sentarnos, al final, esta gente es la que da la razón de nuestro trabajo. No, para ellos que trabajamos como sociedad y ellos han demostrado de que son capaces de hacer cualquier cosa para poder salir de donde están, ¿no? Y eso debe preocuparnos también, porque las cosas no siempre pueden salir bien en este asunto. Hay intereses económicos muy fuertes en esta caravana, más allá de la miseria que impulsa muchas personas a meterse. Hay intereses políticos y yo creo que debemos comenzar a reconocerlos para poder buscar la solución. Sí, gracias. Sor, ¿cuáles son las conclusiones y recomendaciones? Usted que recibe las personas que son deportadas y también la preocupación que tenemos todos por esto que está ocurriendo. Pues también agradecer, ¿verdad? Como hizo nuestro compañero Hugo, a toda la solidaridad, porque realmente cuando llegaron en Ocotepeque, en nuestra casa de inmigrantes, muchos decían, no nos faltó nada, porque dieron pañales a los niños. ¿Y quién fue? ¿Solo la municipalidad? No. La comunidad en general, aquí estamos hablando de cualquier persona, de cualquier partido. Aquí, cuando se habla de personas humanas, seres humanos, ahí no hay partidos, no hay razas, no hay color, no hay idioma. Hay simplemente personas con necesidad y hay que haber una respuesta humanitaria. Se agradecemos a todo. Guatemala se ha portado súper bien, agradecemos también y esperamos, porque ya sabemos que en México se preparan para atender con cariño, amor y mucha atención. Y nosotros entendemos de que esta solidaridad tiene también un porqué, porque las personas que ayudan y ayudaron el paso de la caravana solidariamente es porque se identifican con la necesidad, con el dolor, porque quizás son sufridores de los mismos sufrimientos, ¿no? Digamos esto. Algo que sí es importante tener claro, que por más que existan los marcos legales, las políticas, las fronteras, existe oportunidad de ser diferente. Si existe una política restrictiva de paso en frontera o de cómo tratar al migrante irregular dentro de nuestros países, puede existir también nuevas leyes. ¿Cuál es la problemática de todo eso que nosotros vemos actualmente? No solo actualmente, desde cuándo empezaron a venir deportados nuestros migrantes, desde cuándo empiezan a venir mutilados, muertos, los desaparecidos, las víctimas de masacre. Cuando se dice que no a la migración irregular y empiezan a criminalizar la migración. Lo que ocupamos es regularizar la migración, poner orden. ¿Cómo hacemos? Con marcos legales. ¿Qué oportunidades? Porque hoy, por ejemplo, una de las causas es no logro la visa mexicana, no logro la visa de Estados Unidos, por eso me voy de irregular. Pero debería existir también más posibilidades para que nuestras personas hondureñas, centroamericanas, latinoamericanas, trabajadoras, porque hay una convención, la Convención de 90 del Trabajador Migratorio, significa que esto tiene que ampliar la oportunidad de ceder las visas de trabajo para que las personas no tengan que arriesgar así.
puedan, ¿verdad?, viajar regularmente. Entonces, es un llamado que hacemos a existir muchas oportunidades de hacerlo. Por ejemplo, todos los países nuestros viven de la mano de obra irregular de extranjeros. Honduras no es diferente. Nosotros ya hemos acompañado muchos casos de salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que fueron explotados laboralmente en Honduras, volver a su país sin ningún solo centavo y con la amenaza de que si usted denuncia, nosotros lo vamos a decir de que usted entró irregular, más bien le vamos a dar una sanción. Entonces, es posible ser diferente, hay que todos poner de su parte. Igualmente, hay algo que es muy importante. Todos los hondureños y hondureñas deberían tener la posibilidad de soñar y tener un proyecto de vida aquí en Honduras. Muchas personas que emprenden la ruta migratoria porque no tienen proyecto de vida. ¿Qué es necesario para que tenga un proyecto de vida? Oportunidad, si tenga esperanza, ¿verdad? Porque si gran parte de estas personas, incluso los jóvenes, por ejemplo, si no tienen proyecto de vida, lo que viene les sale bien, ¿no? Entonces, así ya hacer un llamado a los líderes religiosos, a las personas que tienen sus grupos sociales, los líderes de comunidades, ayudar a las personas a construir alternativas, un proceso que pueda hacer en comunidad. Sí, en vez de utilizar la población vulnerable, podemos potenciarla, ¿verdad?, prepararla y para que tengamos un verdadero desarrollo para todos y no solo para unos pocos. Sí, gracias, Sor Lidia de Souza. Es un gusto que haya aceptado esta invitación. Gracias por la invitación. Mayra, tus conclusiones. Bueno, yo creo que el tema migratorio va a seguir siendo noticia. Mientras exista, seguirá siendo noticia. Los periodistas encontraremos ahí un filón para explotar las emociones de nuestros televidentes o de nuestros lectores. Hoy la atención está centrada en esta caravana de hondureños, pero a mí no me extrañaría que dentro de una semana esté centrada en los sirios o en los africanos que van para Europa cuando se pierda el impacto de la noticia, porque también tenemos que decir que los medios de comunicación de eso viven. Es decir, esta noticia todavía hoy sigue teniendo cierto impacto, pero ese impacto va a ir disminuyendo. Mayra, y otras noticias. La experiencia... Ajá, y... Otras noticias... No, pero va a disminuir. Van a regresarlos, es que eso es lo peor, que a los medios de comunicación no les importa el regreso, el retorno. ¿Qué pasó? Llegan hasta donde la noticia da para ganar lectores. ¿Qué pasa con las lluvias que acaban de suceder en la zona sur? Hace una semana todos los medios de comunicación teníamos una sola noticia. Marcovia. El Marcovia, como Namasihue, allá Choluteca. Ajá, esa era la noticia en todos los medios de comunicación. Ayer yo le preguntaba a una persona que trabaja conmigo, bueno, ¿y en qué pararon? Le digo, los damnificados de Choluteca con la lluvia. No, ahí están limpiando. O sea, ya no tiene impacto la noticia. ¿Por qué? Porque así somos los medios de comunicación. Ya cuando la noticia no tiene ese impacto que me genera a mí, que la gente encienda mi noticiero o que la gente lea mi periódico, le perdemos el interés. Entonces, esta caravana, mientras no haya otra noticia, mientras no surja otra noticia que viene y la desplaza, va a seguir estar ahí. Y el tema migratorio, como yo dije, es un tema atractivo para cubrir noticias. Yo estaba leyendo ayer y lo quiero mencionar porque también yo creo que los periodistas debemos reconocer nuestros pecados, ¿verdad? Ayer yo estaba leyendo que en las redes sociales estaban criticando al presidente Hernández porque no le quiso dar una entrevista a Fernando del Rincón de CNN. Y Fernando del Rincón, pues, publicó en las redes sociales que él había solicitado esta entrevista. Pero, te hago una pregunta, pero es que también, con todo respeto a Fernando del Rincón, es que cada quien... Es que voy a hablar, es que eso es lo que quiero decir. Yo que he trabajado para CNN, para Univisión, yo hasta este minuto creo que cualquier persona tiene derecho a negarse a darle una entrevista a un periodista. Sí. No está obligado. Raúl me invitó esta mañana, yo tenía la potestad de decir, Raúl, muchas gracias, no quiero, no puedo, no me interesa, lo que sea. Correcto. Entonces, creo que los periodistas debemos aprender también a respetar el derecho que tiene el otro para negarse a hablar. Y además hay que decir una cosa claramente. El presidente Hernández no tiene las respuestas que Fernando del Rincón o cualquier otro periodista esté esperando. El presidente Hernández no tiene la solución en la mano. Entonces, ¿para qué? Yo me preguntaba anoche, bueno, si el presidente Hernández le hubiera concedido la entrevista a Fernando del Rincón, ¿estaría resuelto hoy el problema de la caravana? Estaría con problemas con Donald Trump. ¿Estaría resuelto hoy el problema de la migración en Honduras?
¿Qué tan importante era esta entrevista para solucionar este problema? Esa entrevista solo le hubiera dado, porque es la verdad, más prestigio a Fernando del Rincón. Así es. Más prestigio a CNN. Esa es la realidad. Rating que siempre Esa necesita. es la realidad del periodista, Raúl. Si tú sientas acá ahora al presidente Juan Orlando Hernández, lo más seguro es que el gran ganancioso eres tú, porque el presidente no tiene las respuestas. Entonces, yo no lo estoy defendiendo. La verdad es que él no las tiene. Las preguntas las tiene Raúl, las tengo yo, las tiene Fernando, las tiene Jorge Ramos, las tienen todos. Pero las respuestas no están. Entonces, yo lo que digo es que la oposición maneja todas estas cosas, ¿verdad? De manera que querer presentar, yo he tenido en la mente hace días una idea de una campaña que yo quisiera hacer personalmente, que es que Honduras no es como la pintan. Yo creo que Honduras tiene otra cara, no es la que nos pintan. Tenemos luces y sombras, como las buenas fotografías, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas en el país y de hecho hay muchas cosas malas, y en esas cosas malas podríamos incluir políticos, gobiernos, empresarios y todo lo que usted quiera, pero también tenemos un pueblo que sufre, que trabaja, que lucha, que trata de salir adelante. Entonces yo creo, Raúl, que el tema migratorio va a seguir siendo noticia, los medios van a seguir dando cuenta de esta noticia y desafortunadamente, porque así va a ser, va a llegar un día en que esta caravana ya no va a ser noticia. Gracias, Mayra. Okay. Ha sido un gusto que compartas con nosotros. Cerramos con Don Hugo. Agradecerle, licenciado Raúl Valladares. Creemos que los conceptos vertidos por cada uno de nosotros no buscamos un lado partidista. Mi lado partidista son los derechos humanos. Que todos ellos y ellas y los niños y las niñas que van en esta ruta tengan esa solidaridad humana en el camino, en el trayecto, que no sufran ningún percance y que sus derechos como hombres, mujeres, niños y niñas sean respetados en esta ruta. Obviamente la conocemos que no es una ruta de rosas, es una ruta de espinas en todo el trayecto, pero que sea Dios quien los siga guiando y buscando las mejores condiciones para ellos. Y aquellos que piensan regresar, que se regresen. Honduras les espera con los brazos abiertos, y que los políticos, en vez de estársela peleando, que se sienten a buscar las soluciones, porque ellos mismos son los responsables de lo que estamos viviendo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un amigo me envió un tuit, supuestamente del Papa Francisco, pero como debe ser, con la responsabilidad que nos caracteriza, vamos a confirmarlo mejor. Inmediatamente, si es cierto, lo vamos a poner en los siguientes noticieros y en todos los noticieros, si es cierto que el Papa ha puesto algo sobre la migración. Antes de irnos, les informo sobre la esposa del expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa. Esta noticia que tiene el Heraldo: admiten recurso a favor de la ex primera dama Elena Bonilla. Ella permanece presa, acérqueme luego, ella permanece, gracias, presa en la cárcel de mujeres desde el 28 de febrero pasado, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Hace 8 meses está detenida. Tegucigalpa, dice, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo a favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla. El recurso es en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, que ratificó la medida de prisión preventiva impuesta por los jueces. La admisión es sin suspensión del acto reclamado, afirma la resolución de los jueces constitucionales. Este es el primer recurso que admiten los jueces constitucionales a favor de Bonilla de Lobo. De interés, la caída de la ex primera dama, y ahí relatan lo que ha sucedido, cómo ella fue a dar a la cárcel. Pero volvamos al titular antes de irnos. Ahí está el titular que dice: admiten recurso a favor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esto en la Corte Suprema de Justicia. También los bomberos, el capitán Triminio me envió algo, como decía Mayra, pero los problemas siguen. Ayer estuve hablando con un alcalde, llovió 5 horas en Curarén, y me escribió Triminio: mando el cabo de Jesús Llanes, personal asignado hacia la colonia La Paz, Río Lindo, San Francisco de Yojoa, donde del 911 reportaron inundación. Al llegar al lugar se comprobó que ya había bajado la crecida, dejando daños materiales de aproximadamente 10 viviendas, sin daños humanos, pero 10 viviendas fueron afectadas. Ahí está una de las tomas de lo que ocurrió, esto en Santa Cruz
de Yojoa. Y también me dice un resumen de emergencia en Valle de Ángeles, inundación de vivienda a las 19:22 horas. La unidad salió conducida por los bomberos con destino al barrio El Zarzal, ya que reportaron a la estación sobre una vivienda inundada. Al llegar al lugar se comprobó que se trataba y se había procedido a laborar abriendo parte del muro que drena el agua utilizando barras de uña a beneficio de 21 personas aproximadamente para que no tuvieran problemas. Inundaciones. Posteriormente la unidad se desplazó hacia la gasolinera Puma en la entrada a Valle de Ángeles, ya que se reportaba en la estación una inundación. Se comprobó que se trataba de una estación real. Se procedió a elaborar abriendo parte de un muro para drenar el agua. Resultado: daños 3 depósitos de combustible, dando las recomendaciones del caso. También se reporta inundación. Al llegar se comprobó que habían 5 personas afectadas en este sector de Valle de Ángeles. Parte de lo que ha dejado las lluvias de anoche. Aquí en Tegucigalpa llueve 1 hora y estamos en un terrible problema. Gracias a todos. Buenos días.